Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 19 de abril del año 2022. Espero que hayan podido disfrutar de un merecido descanso, de unas merecidas vacaciones al lado de sus familiares, al lado de sus seres queridos y hayan tenido también la oportunidad de reflexionar en esta Semana Santa sobre su situación, sobre el entorno, sobre todo lo que está sucediendo y tengamos ya energías y fuerzas renovadas para retomar las labores a partir de esta semana. De verdad, de corazón, espero que en sus familias todo esté marchando bien, que se encuentren muy bien de salud, que exista mucha fortaleza en torno a cada una de las metas y retos que este año 2022 está trayendo consigo. Vamos a iniciar este programa enviando un fraterno saludo para las personas que sintonizaron el programa del martes anterior, donde hablábamos del derecho a la libertad de información. Y aparte de que sintonizaron el programa, pues fueron a la página de YouTube de Informa TVX y dejaron sus comentarios de una manera muy respetuosa. Especial saludo entonces para los amigos Miguel Blandino, Ángel Álvarez, Max Solís, Víctor Fernández, Pablo Villatoro y al señor Hernández. También al usuario Itachi Aclarando Conceptos. Gracias por su participación, que lo han hecho de una manera muy respetuosa y ello suma a que sigamos construyendo este espacio donde podemos debatir de una manera muy responsable y respetuosa. Bien, en esta ocasión, en este día martes 19 de abril del año 2022, vamos a hacernos una pregunta que intentaremos dar una respuesta o nuestro punto de vista sobre ello. Y nos vamos a preguntar, ¿será cierto que el que nada debe, nada teme? Esto en el marco de la coyuntura que se está dando en el país en aplicación del régimen de excepción y que lamentablemente ha derivado en detenciones ilegales y arbitrarias de personas inocentes, personas que no tienen nada que ver con los grupos al margen de la ley, con los grupos delincuenciales, personas que no son colaboradoras de estos grupos al margen de la ley, sino que personas a las que se les está atribuyendo la comisión de ilícitos, siendo estas personas totalmente inocentes. Ya tenemos unos cuantos programas de estar hablando de esta temática del régimen de excepción y muchas autoridades, diputados y algunas directivos o algunos titulares de instancias públicas, pues han manejado esta frase como parte de un discurso y han dicho, bueno, es que el que nada debe, nada teme. Como un refrán, esto pareciera tener sentido, pero lamentablemente la práctica nos está indicando que las medidas, las acciones que se están desarrollando en aplicación del régimen de excepción también están derivando en detenciones de personas inocentes. Tal es el caso, por ejemplo, creo que este fin de semana todos hemos escuchado hablar del caso del joven Kevin Rivas, que es un joven del domicilio de Soyapango que se dedica a ser productor de audiovisuales y que ha trabajado en proyectos de prevención de la violencia y de empoderamiento de los jóvenes, siendo su único delito o su única mala atribución que le acompaña el lugar de su domicilio, el habitar en un espacio de estas comunidades estigmatizadas que existen en nuestro país. Pues resulta que él estaba en su hogar, estaba con su familia y fueron las autoridades policiales a traerlo, atribuyéndole el pertenecer a un grupo al margen de la ley. Esta detención derivó en una denuncia colectiva que se dio en redes sociales a partir de sus mismos docentes que él había tenido en la universidad
de los compañeros que ha tenido en estos proyectos a los que me he referido de audiovisuales, estos proyectos de prevención de la violencia, y el día domingo nos enterábamos con beneplácito, con mucha alegría, que se había dejado en libertad al joven Kevin Rivas. Estuvo detenido aproximadamente, si no tengo mal el dato, 2 o 3 días, atribuyéndosele incluso públicamente el que sería parte de estos grupos al margen de la ley. Gracias a Dios, como digo, fue puesto en libertad a la brevedad. Pero hay un punto importante. Resulta que lamentablemente el caso de Kevin Rivas no es el único que se está dando en el país como una detención arbitraria e ilegal de personas inocentes. Y siempre he de aclarar este punto. Lo que nosotros estamos señalando es las detenciones de personas que no han cometido ningún delito. Nuestra voz de denuncia no va en el sentido de proteger a los grupos criminales, ni a las personas que pertenecen a estas estructuras delictivas. Lo que estamos señalando de manera categórica son las detenciones de ciudadanos inocentes que por vivir o por estar en un lugar estigmatizado por ser una zona violenta, pues han sido también objeto de estas detenciones ilegales y arbitrarias. Les decía que el caso de Kevin Rivas no es el único. Conocemos también de casos, por ejemplo, de Carlos Hernández, que es un sonidista que fue detenido en el municipio de Santa Elena, Usulután, el día 26 de marzo del presente año. También tenemos el caso del joven David Arce, que es un joven que se dedica a entregar gas propano en Sonsonate y que fue objeto de una detención el 10 de abril del presente año. Otro caso muy sonado a través de redes sociales también, el caso de Brian Lobos y Johnny Lobos, dos compatriotas salvadoreños que habían venido al país a pasar un tiempo con sus seres queridos y han sido objeto también de estas detenciones. El deporte lamentablemente no ha escapado de estas detenciones arbitrarias e ilegales. Tenemos el caso de dos jóvenes, Juan Alexander Arias, quien es jugador del Club Deportivo La Palma en Chalatenango, y también el joven Fernando Martínez, que es un jugador de un equipo de tercera división del Departamento de la Libertad. También tenemos el caso de Jonathan Enríquez, que es un deportista federado que ha representado al país en competencias internacionales, a quien se le está atribuyendo el pertenecer a grupos delictivos por el simple hecho de contar con tatuaje alusivo a su madre. Volvemos al punto de estereotipar a la juventud por la forma de cómo viste y en este caso por el tema de los tatuajes. Y este tema de los tatuajes me lleva también a otra persona que ha sido objeto de una detención ilegal y arbitraria, como es el caso de Mauricio Pineda, quien es un artista corporal, es un tatuador que dibuja distintas figuras que le son requeridas por sus clientes en forma de tatuaje, no alusivo a pandillas. Simplemente ese es el medio que este joven de Usulután, si no tengo mal el dato, se ha dedicado para ganarse la vida en realizar tatuajes corporales. Esa situación le ha llevado a ser también sujeto de una detención ilegal y arbitraria. Este joven, cuando empezó todo este tema del régimen de excepción, incluso hizo un en vivo en redes sociales donde él expresaba de que tenía temor porque como se estaban dando las cosas, justamente él vislumbraba la estigmatización que se estaba dando a la juventud, en este caso, que se dedica a tatuar o que tienen tatuajes artísticos no pertenecientes a grupos pandilleriles o a grupos al margen de la ley.
Lamentablemente también tenemos otro caso de una emprendedora del municipio de Jiquilisco, Usulután, que es la joven Yamilet Chicas, quien a su negocio fue llegada a ser capturada por parte de los agentes de autoridad a quien se le atribuye pertenecer a agrupaciones ilícitas. Estos son solamente algunos de los lamentables ejemplos de detenciones ilegales y arbitrarias que se están realizando de personas inocentes que no pertenecen a grupos delincuenciales en el marco de la aplicación del régimen de excepción. Y es que, estimados y estimadas, debemos entender algo. La aplicación de este régimen de excepción no implica la potestad de detener a cualquier persona que se me ocurra como autoridad por el hecho de pretender atribuirle la comisión de un ilícito. No, el régimen de excepción es una herramienta que la normativa vigente le otorga a las autoridades para detener a personas que efectivamente han cometido ilícitos, que efectivamente han cometido delitos, que pertenecen a grupos al margen de la ley y que la pertenencia a este grupo, de hecho, está catalogado como un ilícito, es agrupaciones ilícitas, el tipo penal, y a razón de ello se pueden capturar y poner a la orden del juez. Bajo ninguna premisa, hay que tenerlo bien claro y decirlo de manera contundente. El régimen de excepción no implica que no existe presunción de inocencia. Ojo con este tema. Digo esto también por cómo se presentan a las personas que son capturadas por parte de las autoridades y también cuál es la connotación que se les da por parte de los medios de comunicación y de los ciudadanos que en ocasiones nos encargamos de reproducir también este discurso o reproducir estas noticias que se dan a conocer tanto en redes sociales como a través de los medios oficiales. Y es que bien, las personas que son detenidas en el régimen de excepción están sujetas a ser puestas a la orden de un juez competente. Una persona que ha sido detenida, no por el hecho de ser detenida, ya es culpable. Y hablo, insisto, por las personas que no tienen ninguna vinculación por los grupos al margen de la ley. ¿Y por qué hago referencia a estas personas? Justamente en redes sociales, también un día de estos me hacía la pregunta, bueno, ¿y quién o qué entidad se va a encargar de resarcir los daños causados a las personas inocentes que están siendo sujetas de detenciones ilegales y arbitrarias? ¿Y a qué me refiero con estos daños? Hemos conocido que los jueces que están teniendo las audiencias de las personas detenidas están conociendo de manera macro un caso en concreto, no individualizando la participación de cada uno de los posibles culpables que están siendo juzgados en esa causa penal. Esa situación puede dar pie a que muchas personas inocentes pasen a la siguiente etapa procesal en detención provisional. Ahora, ¿saben ustedes cuánto puede durar esta etapa procesal? ¿Cuánto tiempo puede estar un ciudadano que es inocente y que ha sido capturado de manera arbitraria? Bueno, para pasar a la siguiente audiencia, resulta que están hablando de entre 3 meses a 6 meses. Imaginemos entonces, una persona que le ha costado a lo mejor muchísimo conseguir un trabajo en nuestro país y que es sujeto de una detención ilegal, como las que les he mencionado. Obviamente, durante esos 3 o 6 meses, no va a poder presentarse a su lugar de trabajo.
y muy probablemente va a perder su empleo. Ahora, en la siguiente audiencia puede ser que recobre su libertad. Puede ser que el juez siguiente, de la siguiente etapa, ya analice a profundidad el caso y pueda entender que ese ciudadano fue acusado de manera injusta. Se le están atribuyendo hechos que no ha cometido y entonces decida ponerlo en libertad. Para ese entonces ya habrán pasado 3 o 6 meses. La afectación que esta persona va a tener en su entorno, en sus ingresos, en su estabilidad laboral, en su vínculo familiar, pues seguramente será bastante grave. Y por ende, insisto en la pregunta, ¿quién va a asumir la reparación de los daños que se le está causando en su integridad y en su entorno a este ciudadano que está siendo acusado de manera injusta, de manera ilegal y de manera arbitraria? Creo que es importante que como ciudadanía reflexionemos sobre este tema, porque debemos de tener bastante claro algo. Así como es injusto que una persona que ha cometido un delito en contra de la integridad física, puede ser, o en contra del patrimonio de otra persona, y que se encuentre en libertad, eso es injusto. Pues igual o más injusto es que una persona que no ha cometido ningún ilícito, que no ha cometido ningún hecho delictivo, pase en detención por 3, 6 meses por el simple hecho de haberse encontrado en un lugar y haber sido sujeto de una detención arbitraria, o por el hecho de su domicilio. Ya hemos hablado también de la estigmatización lamentable que sufren muchos jóvenes por el hecho de su domicilio, cuando a lo mejor, no por vivir ahí, esta persona tiene un vínculo, pertenece a un grupo al margen de la ley, a un grupo pandilleril. El llamado es entonces nuevamente a las autoridades y a los agentes de autoridad que utilicen responsablemente las facultades que les han sido otorgadas en el marco de este régimen de excepción y procedan a capturar como corresponde a las personas que han cometido un delito y se abstengan de detener a personas inocentes. Y peor aún, el llamado es a que en el régimen de excepción el tema no es cumplir una cuota de detenciones, el tema no es que diariamente cada agente de autoridad debe de detener a un número de ciudadanos. No, deben de detener a quienes han cometido ilícitos, a quienes están actuando al margen de la ley. Porque si nos ponemos precisamente a buscar cumplir una cuota de detenciones, es ahí donde van a pagar justos por pecadores. Y esa situación no debe de ser vista con beneplácito absolutamente por ningún ciudadano. Bien, hasta aquí nos quedamos con el programa de esta noche. Espero que tengan una excelente semana y que en cada uno de sus metas y proyectos que tienen de manera personal y con sus familias, pues todo les sea de éxito y bendición. Si Dios así lo permite, nos encontramos el próximo martes en una nueva edición de su programa Plataforma. Que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.